Un jueves por la tarde, en la primavera del año 33 después de Cristo, ocurrió algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Un hombre se encontraba en una ladera a las afueras de Jerusalén, rodeado de un pequeño grupo de seguidores que lo habían visto morir apenas unas semanas antes. Lo habían visto sepultado. Habían llorado su muerte. Luego lo vieron vivo de nuevo, resucitado de la tumba, apareciéndoseles durante 40 días con la prueba irrefutable de que la muerte misma había sido derrotada. Ahora se iba. Pero antes de irse, hizo una promesa que ha resonado a lo largo de 2000 años de historia humana: volveré. No era una vaga esperanza ni una metáfora reconfortante. Era una declaración concreta. El mismo Jesús que había recorrido los polvorientos caminos de Galilea, que había sanado enfermos y resucitado muertos, que había sido crucificado bajo Poncio Pilato y resucitado al tercer día, este mismo Jesús regresaría a la tierra, visiblemente, físicamente, inequívocamente. La promesa de la segunda venida se convirtió en la esperanza definitoria del cristianismo. Definió la forma en que vivían los primeros creyentes, cómo enfrentaban la persecución y cómo entendían la historia misma. No se limitaban a ganar tiempo en un mundo sin sentido. Esperaban el regreso de su rey. Pero la segunda venida no se limitó a la aparición de Jesús en las nubes. Estaba relacionada con algo mucho más grande: el Apocalipsis, la revelación del plan de Dios para el fin del mundo. La palabra griega ietouo significa revelación o desvelamiento. Se refiere a descorrer una cortina para revelar lo que había estado oculto, la revelación de los misterios divinos sobre cómo terminará la historia humana y comenzará la eternidad. La visión bíblica del Apocalipsis no se trata solo de destrucción, aunque ésta desempeña un papel. Se trata de la culminación del plan de Dios para la humanidad. Se trata de la derrota definitiva del mal. Se trata de la restauración de todas las cosas. Se trata de que finalmente se haga justicia, se corrijan los males, se acabe el sufrimiento y Dios more con su pueblo para siempre. Esta historia ha fascinado y aterrorizado a la gente durante siglos. Artistas la han pintado, escritores la han imaginado, teólogos la han debatido. Escépticos se han burlado de ella. Sin embargo, sigue siendo fundamental para la fe cristiana, presente en todo el Nuevo Testamento, prometida por el propio Jesús y revelada en visiones detalladas al apóstol Juan. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la segunda venida? ¿Qué señales dio Jesús sobre su regreso? ¿Qué eventos lo precederán? ¿Qué sucederá cuando Él venga? ¿Qué es la gran tribulación? ¿Quién es el anticristo? ¿Qué es el Armagedón? ¿Qué sucederá después del regreso de Cristo? ¿Qué es el milenio? ¿Qué es el juicio final? ¿Cómo será la eternidad? Estas no son preguntas vanas, son asuntos de suma importancia. Porque si la Biblia es verdadera, si Jesús realmente regresará, si la historia realmente avanza hacia una conclusión divina, entonces todo cambia. Nuestra forma de vivir, nuestros valores, nuestras esperanzas, todo debe estar moldeado por esta realidad. Esta es la historia del Apocalipsis según las Escrituras. Desde la promesa que Jesús hizo en aquella ladera hasta las visiones que Juan recibió en la isla de Patmos, desde las señales del fin de los tiempos hasta el juicio final, desde el regreso de Cristo al cielo nuevo y la tierra nueva. Esto es lo que la Biblia revela sobre el fin del mundo y el comienzo de la eternidad. La historia no comienza con destrucción, sino con una promesa hecha por un hombre que venció a la muerte, una promesa de que regresaría. La promesa del regreso. En una ladera a las afueras de Jerusalén, apenas 40 días después de su resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos por última vez. Sus 3 años de enseñanza, sanación y revelación del reino de Dios habían terminado en la cruz. Su victoria sobre la muerte se había demostrado mediante 40 días de apariciones posteriores a su resurrección. Ahora había llegado su hora de partir. Los discípulos formularon la pregunta que les ardía en la mente: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía pensaban en términos políticos, todavía imaginaban un reino terrenal, todavía esperaban el cumplimiento inmediato de todas las profecías. Jesús redirigió su atención.
El momento de la restauración del reino pertenecía solo al Padre. Su tarea era diferente. Recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, y serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces ocurrió algo extraordinario. Hechos 1:9 registra el momento. Y habiendo dicho estas cosas, mientras ellos miraban, fue elevado, y una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos permanecieron mirando hacia arriba, observando hasta que Jesús desapareció entre las nubes. Entonces 2 hombres con túnicas blancas aparecieron junto a ellos con un mensaje que moldearía la esperanza cristiana durante los siguientes 2000 años. Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús, que fue tomado de entre ustedes al cielo, vendrá tal como lo vieron subir al cielo. Esta fue la primera promesa cristiana sobre la segunda venida. Jesús regresaría. El mismo Jesús que había caminado con ellos, les había enseñado, había muerto por ellos y había resucitado de entre los muertos. Regresaría. Regresaría de la misma manera que se fue, visible y físicamente, desde las nubes. La promesa fue clara y definitiva. No una venida espiritual, no una presencia simbólica, no una influencia gradual, un regreso real, visible y físico de Jesucristo a la tierra. Esta promesa se convirtió en el fundamento de la escatología cristiana, el estudio del fin de los tiempos. Todos los escritores del Nuevo Testamento hicieron referencia a ella. Cada generación de cristianos la esperaba con ansias. El saludo de la iglesia primitiva, Maranatha, significaba, Señor nuestro, ven. No era un deseo, sino una expectativa, no una esperanza, sino una certeza. Jesús mismo habló de este regreso en múltiples ocasiones durante su ministerio. En el cenáculo, la noche antes de su crucifixión, les dijo a sus discípulos, no se turben, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ¿les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La promesa era personal. Él volvería, los llevaría consigo, estarían donde Él estaba. No se trataba de teología abstracta, sino de esperanza concreta. Las señales y las advertencias. Los discípulos querían saber cuándo ocurrirían estas cosas. En el Monte de los Olivos, con vistas a Jerusalén y al complejo del templo, le preguntaron directamente a Jesús, «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos?» Jesús respondió con el discurso profético más largo registrado en los Evangelios. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 registran esta enseñanza, conocida como el discurso del Monte de los Olivos. Sus palabras describieron el periodo previo a su regreso, un tiempo marcado por señales y condiciones específicas. Primero, Jesús advirtió sobre el engaño. Cuídense de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Aparecerían falsos mesías y falsos profetas, que afirmarían ser el Cristo retornado o que hablarían en nombre de Dios. Realizarían señales y prodigios. Serían lo suficientemente convincentes como para engañar incluso a los creyentes, si eso fuera posible. En segundo lugar, habló de guerras y rumores de guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras, no os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El conflicto caracterizaría el fin de los tiempos, no solo escaramuzas locales, sino guerras entre naciones, reinos que se alzaban contra reinos. Sin embargo, estas guerras, por terribles que fueran, eran solo el comienzo de los dolores de parto. En tercer lugar, describió los desastres naturales. Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. La tierra misma se convulsionaría, el suministro de alimentos escasearía, el suelo temblaría. Estas perturbaciones físicas se intensificarían a medida que se acercara el fin. En cuarto lugar, advirtió sobre la persecución. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos se apartarán, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Seguir a Jesús sería cada vez más costoso. Los creyentes se enfrentarían al odio, la traición y el martirio. La presión sería tan intensa que muchos que afirmaban tener fe la abandonarían. En quinto lugar, predijo frialdad espiritual. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se extendería el caos moral. Los valores se derrumbarían. En este entorno, incluso los creyentes genuinos tendrían dificultades para mantener su amor por Dios y por el prójimo. Pero, junto con estas advertencias vinieron promesas. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia sería posible. Dios preservaría a su pueblo durante las pruebas venideras. Y crucialmente, este evangelio del reino será proclamado por todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes del regreso de Jesús, su mensaje llegaría a todos los pueblos de la tierra. La gran comisión se cumpliría. Toda tribu, lengua y nación escucharía la buena nueva. Jesús entonces habló de un evento específico, la abominación desoladora que se alzaba en el lugar santo. Esta frase provino del profeta Daniel, quien había escrito sobre una futura profanación del templo. Jesús advirtió que cuando sus seguidores vieran esto, debían huir de inmediato. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a tomar lo que tiene en su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a buscar su manto. La urgencia sería absoluta. No habría tiempo para acumular posesiones. No habría tiempo para prepararse. Solo correr, porque lo que seguiría sería una tribulación sin precedentes en la historia de la humanidad. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no se hubieran acortado, nadie se salvaría. Pero por amor a los elegidos, aquellos días serán acortados. Este período sería tan devastador que, sin la intervención divina, la humanidad se destruiría a sí misma. Pero Dios limitaría su duración por el bien de su pueblo elegido. La venida en las nubes. Tras describir las señales y tribulaciones, Jesús describió su verdadero regreso. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El retorno sería de escala cósmica. Los cuerpos celestes se verían afectados, el sol se oscurecería, la luna perdería su luz, las estrellas caerían, la estructura misma del cielo se estremecería. No se trataba de fenómenos locales, sino de perturbaciones universales. Entonces aparecería una señal. Jesús no especificó cuál sería, solo que sería inconfundible, visible para todos, conectada con el Hijo del Hombre mismo. Toda tribu de la tierra la vería. No habría confusión ni debate sobre si estaba sucediendo. El regreso de Cristo sería tan visible e innegable como un relámpago que cruza el cielo. Jesús enfatizó esta visibilidad repetidamente. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No habrá un rapto secreto, no habrá una aparición oculta. Su regreso será tan público y evidente como un relámpago que iluminará todo el cielo. Advirtió contra la creencia en los informes de apariciones secretas. Así que, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. Si os dicen, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. La verdadera segunda venida no requeriría que nadie la buscara ni viajara para presenciarla. Todos la verían simultáneamente. La respuesta a esta aparición sería un duelo universal. Todas las tribus de la tierra llorarán. ¿Por qué llorar? Porque su regreso significaría juicio para quienes lo rechazaron. El mismo Jesús que vino primero como siervo sufriente,
regresaría como rey conquistador. Quienes se habían burlado de él, perseguido a sus seguidores y vivido en rebelión contra Dios, se enfrentarían a aquel a quien habían rechazado. Pero para los creyentes, su aparición significaría liberación. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Se enviarían ángeles para recoger al pueblo de Dios, de donde quiera que estuviera disperso por la tierra. Sonaría la trompeta. Comenzaría la reunión. Pablo describió este momento en su primera carta a los tesalonicenses, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos resucitarían primero. Los cristianos que habían muerto a lo largo de la historia resucitarían con cuerpos inmortales. Luego los creyentes vivos serían transformados instantáneamente, recibiendo cuerpos aptos para la eternidad. Juntos, muertos y vivos, resucitarían para encontrarse con Jesús en el aire. Pablo llamó a este evento el rapto, del latín arrebatar. Ocurriría en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En un instante los creyentes serían mortales y terrenales. Al siguiente, transformados y ascendiendo. El Apocalipsis de Juan. Alrededor del año 95 después de Cristo, aproximadamente 60 años después de la ascensión de Jesús, el apóstol Juan recibió la revelación más detallada de los acontecimientos del fin de los tiempos en toda la Escritura. Fue exiliado en la isla de Patmos, una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, enviado allí por las autoridades romanas para predicar acerca de Jesús. En el día del Señor, Juan estaba en el Espíritu cuando oyó una voz fuerte, como de trompeta, detrás de él. Se giró y vio 7 candelabros de oro, y entre ellos a alguien parecido a un hijo de hombre. La descripción que dio Juan fue sobrecogedora, vestido con una túnica larga y un cinto de oro, cabello blanco como la lana, ojos como llamas de fuego, pies como bronce bruñido refinado en un horno, voz como el rugido de muchas aguas, sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha, con una espada afilada de 2 filos saliendo de su boca, y un rostro resplandeciente como el sol en todo su esplendor. Juan cayó a sus pies como muerto, pero Jesús puso su mano derecha sobre él y le dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Morí, y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Jesús le ordenó a Juan que escribiera lo que vio, lo que estaba ocurriendo entonces y lo que sucedería después. El resultado fue el libro del Apocalipsis, 22 capítulos de visión profética que detallan los acontecimientos previos y posteriores a la segunda venida. El libro comienza con cartas a 7 iglesias de Asia Menor. Estas eran iglesias reales que enfrentaban desafíos reales en el primer siglo. Pero las cartas también contenían principios aplicables a todas las iglesias a lo largo de la historia. Jesús elogió la fidelidad, reprendió las transigencias, advirtió contra las falsas enseñanzas y prometió recompensas a quienes vencieran. Entonces, la visión cambió. Juan vio una puerta abierta en el cielo y oyó una voz como de trompeta que decía: «Sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto». Inmediatamente, Juan estuvo en el Espíritu y vio un trono en el cielo con alguien sentado en él. Alrededor del trono había 24 ancianos y 4 seres vivientes adorando continuamente a Dios. El que estaba en el trono sostenía un rollo sellado con 7 sellos. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, fue hallado digno de abrir el rollo, y Juan lloró. Pero uno de los ancianos le dijo: «No llores más. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el rollo y sus 7 sellos». Juan miró y vio un cordero, de pie como inmolado. Era Jesús, el Cordero de Dios, sacrificado por los pecados del mundo. Tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, cantando un cántico nuevo. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La apertura de los 7 sellos desataría juicios sobre la tierra. No se trataba de catástrofes fortuitas, sino de actos deliberados de juicio divino, el comienzo de la tribulación del fin de los tiempos sobre la que Jesús había advertido. Los 7 sellos. Cuando el Cordero abrió el primer sello, Juan oyó a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: «Ven». Apareció un caballo blanco, y su jinete tenía un arco. Le dieron una corona y salió vencedor para vencer. Este jinete representaba la conquista, el comienzo de la tribulación. El segundo sello trajo a un jinete sobre un caballo rojo, con poder para arrebatar la paz de la tierra y que la gente se masacrara entre sí. Recibió una gran espada. La guerra estallaría en todo el mundo. No serían conflictos aislados, sino una masacre generalizada. El tercer sello reveló un caballo negro. Su jinete sostenía una balanza y una voz anunciaba los precios del trigo y la cebada. Esto representaba hambruna y colapso económico. Los alimentos escasearían y serían caros. Los elementos básicos para la supervivencia serían difíciles de conseguir. El cuarto sello trajo un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte, y Hades lo seguía. Se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con peste y con fieras. Una cuarta parte de la población mundial moriría por diversas causas: guerra, hambre, enfermedades y fieras. El quinto sello reveló algo diferente. En lugar de un jinete, Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Estos eran mártires, creyentes asesinados por su fe. Clamaron: «Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿hasta cuándo juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra?» A cada uno se le dio una túnica blanca y se le dijo que descansara un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que serían asesinados como ellos. Esto reveló que la tribulación incluiría una intensa persecución contra los creyentes. Muchos serían martirizados. Sus muertes no fueron accidentes ni derrotas, sino parte del plan de Dios. La justicia llegaría, pero aún no. Más morirían primero. El sexto sello trajo perturbaciones cósmicas. Hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como tela de saco. La luna llena se volvió como sangre. Las estrellas cayeron a la tierra como una higuera que pierde su fruto invernal al ser sacudida por un vendaval. El cielo se desvaneció como un pergamino al enrollarse. Toda montaña e isla fue removida de su lugar. La reacción fue de terror universal. Reyes, grandes, generales, ricos, poderosos, todos esclavos y libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas, gritando a las montañas y a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Antes de que se abriera el séptimo sello, Juan vio un interludio. 4 ángeles estaban de pie en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. Otro ángel ascendió desde el oriente del sol, portando el sello del Dios vivo. Gritó a los 4 ángeles: «No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Juan escuchó el número de los sellados: 144.000 de todas las tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Estos estaban especialmente protegidos durante los juicios venideros, marcados como pertenecientes a Dios. Entonces Juan vio una multitud incontable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono con vestiduras blancas y palmas en las manos. Gritaban: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Uno de los ancianos explicó: «Estos son los que salen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». A pesar de la intensidad de la tribulación, innumerables personas se volverían a Cristo y serían salvas. Sufrirían, muchos morirían,
pero saldrían victoriosos por la fe en Jesús. Las 7 trompetas. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. El silencio fue profundo, una pausa antes de la siguiente ola de juicios. Entonces, 7 ángeles que están ante Dios recibieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar, ofreciendo incienso con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, delante del trono. El humo del incienso subía con las oraciones de los santos de la mano del ángel ante Dios. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles se prepararon para tocar sus trompetas. Estos juicios de las trompetas serían más severos que los sellos y afectarían a grandes extensiones de la tierra y a su población. El primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. Una tercera parte de la tierra se quemó, una tercera parte de los árboles se quemó, y toda la hierba verde se quemó. Incendios masivos consumirían la vegetación en una tercera parte del planeta. El segundo ángel tocó su trompeta, y algo como una gran montaña, ardiendo en fuego, fue arrojado al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte de los seres vivientes del mar murió, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Esto podría deberse al impacto de un asteroide o un meteorito masivo que devastó la vida oceánica y el comercio marítimo. El tercer ángel tocó la trompeta, y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. El nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió a causa del agua porque se había amargado. Las fuentes de agua dulce quedarían contaminadas. El cuarto ángel tocó su trompeta y la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas fueron afectadas, oscureciéndose la tercera parte de su luz. Se impidió que brillara una tercera parte del día y también una tercera parte de la noche. La Tierra experimentaría una reducción de la luz proveniente de los cuerpos celestes. Entonces Juan vio un águila volando directamente sobre su cabeza que gritaba a gran voz: «¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, cuando suenen las otras trompetas que los 3 ángeles están a punto de tocar!». Las primeras 4 trompetas habían sido severas, pero las 3 últimas serían peores. El quinto ángel tocó la trompeta, y Juan vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Le dieron la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo, y de él salió humo como el humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron con el humo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, con poder como escorpiones. Se les dijo que no dañaran la hierba ni ninguna planta verde ni árbol, sino solo a quienes no tuvieran el sello de Dios en la frente. Estas no eran langostas comunes. Su descripción era aterradora. Parecían caballos preparados para la batalla, con lo que parecían coronas de oro en sus cabezas, rostros como rostros humanos, cabello como cabello de mujer, dientes como dientes de león, corazas como de hierro, alas que sonaban como carros de guerra corriendo a la batalla, colas con aguijones como escorpiones. Tenían un rey sobre ellas, el ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión, ambos significando destructor. Estas criaturas atormentarían a la gente durante 5 meses. El tormento sería tan severo que la gente buscaría la muerte, pero no la encontraría. Ansiarían morir, pero la muerte los huiría. Sin embargo, solo quienes no tuvieran el sello de Dios se verían afectados. Los creyentes estarían protegidos. El sexto ángel tocó su trompeta, y una voz desde el altar le dijo: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Estos 4 ángeles habían sido preparados para esta hora, día, mes y año específicos. Fueron liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de tropas montadas era el doble de 10.000 veces 10.000, 200 millones de soldados. Juan escuchó su número. Montaban caballos con cabezas de leones, respirando fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas, fuego,
humo y azufre que salían de sus bocas, murió un tercio de la humanidad. A pesar de estos juicios devastadores, Apocalipsis 9:20-21 registra un hecho asombroso. El resto de la humanidad que no murió con estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos, ni dejó de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Incluso ante el juicio divino, la mayoría de las personas se negarían a arrepentirse. Continuarían en rebelión contra Dios. Esto reveló la profunda dureza de la humanidad al estar separada de la gracia de Dios. Los dos testigos y la séptima trompeta. Antes de que sonara la séptima trompeta, Juan recibió otra visión. Se le dio una vara de medir y se le dijo que midiera el templo de Dios, el altar y a quienes allí adoraban. Pero se le dijo que no midiera el patio exterior del templo, pues había sido entregado a las naciones, que pisotearían la ciudad santa durante 42 meses, 3 años y medio. Dios concedería autoridad a sus dos testigos para profetizar durante 1260 días, vestidos de cilicio. Estos dos testigos fueron descritos como 2 olivos y 2 candelabros que se yerguen ante el Señor de la tierra. Si alguien intentaba hacerles daño, saldría fuego de sus bocas y consumiría a sus enemigos. Tendrían poder para cerrar el cielo y que no lloviera mientras profetizaran, para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quisieran. Cuando terminaran de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les haría la guerra, los conquistaría y los mataría. Sus cadáveres yacerían en la calle de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Esta era Jerusalén. Personas de toda tribu, lengua y nación contemplarían sus cadáveres durante 3 días y medio, negándose a que los enterraran. Los habitantes de la tierra se regocijarían por ellos, celebrando e intercambiando regalos porque estos dos profetas los habían atormentado. Pero después de 3 días y medio, un aliento de vida de Dios entraría en ellos. Se pondrían de pie, y un gran temor se apoderaría de quienes los vieran. Entonces oirían una fuerte voz del cielo que decía: «Suban acá». Ascenderían al cielo en una nube mientras sus enemigos observaban. En esa hora habría un gran terremoto, 1/10 parte de la ciudad se derrumbaría, 7.000 personas morirían, y el resto, aterrorizado, daría gloria al Dios del cielo. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta. Se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: «El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron, pero llegó tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, de recompensar a tus siervos, los profetas y los santos, y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los destructores de la tierra». La séptima trompeta marcó el comienzo del fin. El reino de Dios se estaba estableciendo. Cristo ocupaba el lugar que le correspondía como rey, pero antes de la consumación final, se revelarían más visiones que revelarían las fuerzas que se alzaban contra Dios y cómo serían derrotadas. La bestia del mar. Juan vio una bestia que subía del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 diademas en los cuernos y nombres blasfemos sobre las cabezas. La bestia parecía un leopardo, con pies como de oso y boca como de león. El dragón, identificado como Satanás, le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía tener una herida mortal, pero la herida fue sanada. Toda la tierra se maravilló mientras seguían a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado autoridad, y adoraron a la bestia diciendo: «¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?». A la bestia se le dio una boca que profería palabras altivas y blasfemas.
Se le permitió ejercer autoridad durante 42 meses. Abrió su boca para proferir blasfemias contra Dios, blasfemando su nombre, su morada y a los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra la adorarían, todos aquellos cuyo nombre no estuviera escrito en el libro de la vida del Cordero. Esta bestia representaba el poder político del Anticristo, el último gobernante mundial que se opondría a Dios y perseguiría a los creyentes durante la tribulación. Su poder provendría directamente de Satanás. Su influencia sería global. Su reinado duraría 3 años y medio. Entonces Juan vio otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia ejercía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Hizo que la tierra y sus habitantes la adoraran. Realizó grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo delante de la gente. Engañó a los habitantes de la tierra, diciéndoles que le hicieran una imagen a la bestia. Se le permitió infundir aliento a la imagen para que hablara y matara a quienes no la adoraran. Esta segunda bestia, llamada el falso profeta en otras partes del Apocalipsis, representaba el engaño religioso que apoyaba la tiranía política. Tendría poderes sobrenaturales para realizar milagros. Impondría la adoración obligatoria al Anticristo. La negativa a obedecerlo significaría la muerte. El falso profeta también haría que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, fueran marcados en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender a menos que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este número era 666, el número de un hombre. Esta marca representaría el control económico. Sin ella, la supervivencia sería casi imposible. Sin embargo, el Apocalipsis deja claro que recibir la marca significaría la condenación eterna. Representaría una decisión deliberada de alinearse con el Anticristo en contra de Dios. Los creyentes tendrían que rechazar la marca, aceptando el martirio o las penurias extremas antes que negar a Cristo. Las 7 copas de la ira. Juan vio 7 ángeles con 7 plagas, las últimas, pues con ellas terminaría la ira de Dios. Estas copas de juicio se derramarían en rápida sucesión, llevando la tribulación a su clímax. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra, y aparecieron llagas dañinas y dolorosas sobre quienes llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Quienes se hubieran puesto la marca sufrirían agonía física. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y éste se volvió como la sangre de un cadáver. Todo ser viviente en el mar murió. Los océanos se convertirían en zonas muertas. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. El ángel a cargo de las aguas declaró: «Justo eres tú, oh Santo, el que eres y el que eras, porque trajiste estos juicios, porque ellos han derramado la sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, es lo que merecen». Las fuentes de agua dulce se convertirían en sangre como juicio por derramar la sangre del pueblo de Dios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le permitió quemar a la gente con fuego. Se quemaron con un calor intenso, pero maldijeron el nombre de Dios, quien tenía poder sobre estas plagas. No se arrepintieron ni le dieron gloria. A pesar del sufrimiento insoportable, la gente permaneció en rebelión. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó sumido en tinieblas. La gente se mordía la lengua de angustia y maldecía al Dios del cielo por su dolor y sus llagas, pero no se arrepentía de sus actos. El reino del Anticristo se oscurecería, pero esto no produciría arrepentimiento. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Juan vio 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas que salían de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Estos eran espíritus demoníacos que realizaban señales y salían a reunir a los reyes de todo el mundo para la batalla
en el gran día del Dios Todopoderoso. Reunieron a los reyes en el lugar llamado Armagedón en hebreo. Esta sería la batalla final. Todos los ejércitos del mundo se reunirían bajo la influencia demoníaca para luchar contra Dios mismo. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo desde el trono diciendo: «Hecho está». Hubo relámpagos, estruendos, truenos y un gran terremoto como nunca antes se había visto desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Todas las islas huyeron y no se encontraron montañas. Grandes granizos, de unos 100 kilos cada uno, cayeron del cielo sobre la gente. Sin embargo, maldijeron a Dios por la plaga del granizo, pues ésta fue tan severa. La caída de Babilonia. Juan vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, joyas y perlas, y sostenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad sexual. En su frente estaba escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Juan vio que la mujer estaba ebria con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Un ángel le explicó que la mujer representaba una gran ciudad que gobernaba a los reyes de la tierra, un sistema de corrupción económica, política y religiosa que había perseguido al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Entonces otro ángel descendió del cielo con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Exclamó: «Cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo». Mandó al pueblo de Dios que saliera de ella, que se apartara de sus pecados, para no compartir sus plagas. Los reyes de la tierra que cometieron inmoralidad con ella, llorarían y se lamentarían por ella al ver el humo de su incendio. Los mercaderes de la tierra llorarían y se lamentarían por ella, pues ya nadie compraría su carga. Todo capitán marinero y comerciante marítimo se pararía a lo lejos y gritaría: «¿Qué ciudad era como la gran ciudad?». Se echarían polvo sobre la cabeza, llorarían y se lamentarían diciendo: «Ay, ay, de la gran ciudad donde todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron con su riqueza, porque en una sola hora ha sido devastada». Pero el cielo, los santos, los apóstoles y los profetas se regocijarían, pues Dios había dictado sentencia contra ella. Un ángel poderoso tomaría una piedra como una gran rueda de molino y la arrojaría al mar, diciendo: «Así será derribada Babilonia, la gran ciudad, con violencia, y no volverá a ser hallada». Esta caída de Babilonia representó el colapso de todos los sistemas mundanos opuestos a Dios. La economía, la política, la religión, todas las estructuras construidas sobre la rebelión contra Dios serían destruidas en preparación para el regreso de Cristo. El regreso del Rey. Tras la caída de Babilonia, Juan oyó en el cielo lo que parecía el rugido de una gran multitud que clamaba: «Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos». Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron, y del trono salieron voces que decían: «Alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que le temen, pequeños y grandes». Entonces Juan oyó lo que parecía el rugido de muchas aguas y poderosos truenos que clamaban: «Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos, exultemos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Se le concedió vestirse de lino fino, resplandeciente y puro, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos». El ángel le dijo a Juan: «Escribe: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero». Este era el momento en que Cristo, el Cordero, se uniría a su esposa, la Iglesia, todos los creyentes reunidos a lo largo de la historia. Entonces Juan vio el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego,
y en su cabeza había muchas diademas. Tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él mismo. Estaba vestido con una túnica teñida en sangre, y el nombre con el que se le llamaba era el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y puro, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para herir a las naciones, y él las gobernaría con vara de hierro. Pisaría el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tenía escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta fue la segunda venida. Jesús regresó no como un siervo sufriente, sino como un rey conquistador, no para salvar, sino para juzgar, no para morir, sino para gobernar. Todos los ejércitos del cielo lo acompañaron. Toda rodilla se doblaría ante él. La bestia y los reyes de la tierra con sus ejércitos se reunieron para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que había realizado señales en su presencia. Estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. La batalla no fue ni siquiera reñida. No hubo combate prolongado. No hubo lucha. Cristo habló, y sus enemigos cayeron. El anticristo y el falso profeta fueron arrojados al lago de fuego. Los ejércitos fueron destruidos. La rebelión había terminado. El reinado de los 1000 años. Entonces Juan vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso, debía ser liberado por un corto tiempo. Con Satanás atado y el anticristo derrotado, Cristo estableció su reino en la tierra. Juan vio tronos, y sentados en ellos estaban aquellos a quienes se les había confiado la autoridad para juzgar. Vio las almas de quienes habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y de quienes no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta fue la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados y santos los que participan de la primera resurrección. Sobre ellos, la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Este milenio, el reinado de 1000 años, sería un periodo de paz y justicia con Cristo físicamente presente en la tierra, gobernando desde Jerusalén. La maldición sobre la creación se levantaría parcialmente. Se cumplirían las profecías de Isaías sobre el lobo que mora con el cordero y el niño que juega sobre la guarida de la cobra. Satanás estaría atado, incapaz de engañar. Sin embargo, los humanos nacidos durante este período aún tendrían libre albedrío, capaces de elegir a favor o en contra de Cristo. Al final de los 1000 años, Satanás sería liberado de su prisión. Saldría a engañar a las naciones de los 4 puntos cardinales de la tierra, Gog y Magog, para reunirlas para la batalla. Su número sería como la arena del mar. Marcharían sobre la vasta llanura de la tierra y rodearían el campamento de los santos y la ciudad amada. Incluso después de 1000 años de gobierno perfecto bajo Cristo, con Satanás atado y la justicia llenando la tierra, muchos aún optarían por la rebelión si se les diera la oportunidad. Esto demostraría de forma concluyente que el pecado humano no es simplemente resultado de un mal entorno o del engaño satánico, sino que proviene del corazón mismo. Pero fuego descendería del cielo y los consumiría. El diablo que los había engañado sería arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serían atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El gran trono blanco. Entonces Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Juan vio a los muertos grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Luego se abrió otro libro, que era el libro de la vida.
Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Fueron juzgados, cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Este era el juicio final, el último ajuste de cuentas, el momento en que toda persona que hubiera vivido comparecería ante Dios. Sus obras serían examinadas. Se abrirían los libros que contenían el registro de cada obra, palabra y pensamiento. Pero el factor determinante sería si los nombres estaban escritos en el libro de la vida, el registro de quienes habían confiado en Cristo para salvación. Aquellos cuyos nombres no figuraban en el libro se enfrentarían a la segunda muerte, la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Esto no era aniquilación, sino un castigo consciente y eterno. Jesús mismo había hablado más sobre el infierno que nadie en las Escrituras, describiéndolo como un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, donde hay llanto y crujir de dientes, tinieblas de afuera y castigo eterno. Pero aquellos cuyos nombres estaban en el libro de la vida entrarían en la vida eterna en la presencia de Dios. Su juicio se centraría en las recompensas, no en la salvación. Sus obras serían probadas por el fuego para determinar qué permanecería para la eternidad. Algunos serían salvos, pero solo como si sus obras fueran quemadas por el fuego, pero ellos mismos rescatados. Otros recibirían una gran recompensa por su fiel servicio. El nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Una voz potente desde el trono declaró: «He aquí, la morada de Dios está con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». El que estaba sentado en el trono dijo: «Miren, hago nuevas todas las cosas». También dijo: «Escribe esto, porque estas palabras son fidedignas y verdaderas». Y añadió: «Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El que venza, heredará esta herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo». El ángel llevó a Juan en el espíritu a un gran monte alto y le mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, con la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra preciosa, como jaspe, diáfana como el cristal. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. En las puertas estaban inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel. La muralla tenía 12 cimientos, y sobre ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad era de oro puro, como cristal transparente. La muralla estaba construida de jaspe, y los cimientos estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una hecha de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Juan no vio templo en la ciudad, pues su templo era el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesitaba sol ni luna que la iluminaran, pues la gloria de Dios la iluminaba, y su lámpara era el Cordero. A su luz caminarían las naciones, y los reyes de la tierra traerían su gloria a ella. Sus puertas nunca se cerrarían de día, y allí no habría noche. Traerían allí la gloria y el honor de las naciones. Pero nada impuro entraría jamás en ella, ni nadie que hiciera lo detestable o falso, sino solo aquellos que estuvieran inscritos en el libro de la vida del Cordero. El río de la vida. Entonces el ángel le mostró a Juan el río de agua de vida, resplandeciente como el cristal,
que fluía del trono de Dios y del Cordero por en medio de la calle de la ciudad. A ambos lados del río estaba el árbol de la vida con sus 12 clases de frutos, que daba su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no habría nada maldito. El trono de Dios y del Cordero estaría en la ciudad, y sus siervos lo adorarían. Verían su rostro y su nombre estaría en sus frentes. Ya no habría noche. No necesitarían luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios sería su luz. Reinarían por los siglos de los siglos. El ángel le dijo a Juan: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder. Jesús mismo dijo: He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Juan se postró a los pies del ángel para adorar, pero éste le dijo: No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel le dijo a Juan que no sellara las palabras de la profecía, pues el tiempo estaba cerca. Que el malhechor siga haciendo el mal, y el inmundo siga siendo inmundo, y el justo siga practicando el bien, y el santo siga siendo santo. Jesús habló de nuevo: He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pronunció una bendición. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en la ciudad por las puertas. Afuera estarían los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Jesús declaró: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dijeron: Ven. El que oye, que diga: Ven. El que tiene sed, que venga. El que desea, que tome del agua de la vida gratuitamente. Juan añadió una advertencia solemne: si alguien añadía a las palabras de esta profecía, Dios le añadiría las plagas descritas en el libro. Si alguien quitaba de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitaría su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Jesús testificó una última vez: Seguramente vengo pronto. Juan respondió con la oración de la Iglesia a través de los siglos: Amén. Ven, Señor Jesús. El libro se cerró con una bendición: La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Vivir a la luz de su regreso. La promesa del regreso de Cristo moldeó por completo la vida cristiana primitiva. No esperaban simplemente pasivamente, sino que vivían activamente a la luz de su venida. Pablo escribió a Tito: Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedro escribió: Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas no deben ustedes ser en una vida de santidad y piedad, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán encendiéndose y deshechos, y los cuerpos celestes se fundirán al ser quemados? Pero según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La expectativa del regreso de Cristo produjo varios efectos en los creyentes. Primero, motivó la santidad. Saber que estarían delante de Él los hizo desear ser hallados fieles. Primera de Juan 3, 2-3 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En segundo lugar,
produjo resistencia mediante el sufrimiento. Pablo escribió: «Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». La promesa de la gloria futura hizo soportable el sufrimiento presente. En tercer lugar, creó urgencia en la evangelización. Saber que el tiempo era limitado y que el juicio se avecinaba motivó a los creyentes a compartir el Evangelio. Pablo escribió: «Conociendo el temor del Señor, persuadimos a otros». La realidad del juicio venidero hizo urgente la difusión de las buenas nuevas. En cuarto lugar, generó consuelo en el dolor. Cuando los creyentes morían, otros creyentes no se lamentaban como quienes no tenían esperanza. Pablo les dijo a los tesalonicenses: «Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, por medio de Jesús, Dios traerá con él a los que durmieron». La muerte no fue el fin para quienes estaban en Cristo. En quinto lugar, generó vigilancia. Jesús ordenó repetidamente a sus seguidores que velaran, estuvieran preparados y alerta. «Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor». Se desconocía el momento exacto, por lo que se requería una preparación constante. La bendita esperanza. A lo largo de la historia de la Iglesia, los cristianos han mantenido esta esperanza a pesar de los retrasos, las decepciones y las dificultades. Los escépticos se han burlado, preguntando dónde está la promesa de su venida. 2 Pedro 3:3-4 predijo esto: «En los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus propias pasiones pecaminosas. Dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas continúan como desde el principio de la creación». Pedro respondió a esta objeción señalando la perspectiva diferente de Dios sobre el tiempo. Pero no pasen por alto esto, amados, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La demora no fue debilidad ni fracaso, sino paciencia. Dios estaba dando tiempo para que la gente se arrepintiera, tiempo para que el Evangelio se extendiera, tiempo para que más personas se salvaran. Pero el día llegaría. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, y entonces los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán quemados y disueltos, y la tierra y las obras que en ella se hacen quedarán expuestas. El apóstol Pablo describió el regreso de Cristo como la bienaventurada esperanza. Escribiendo a Tito, habló de aguardar la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta no era una expectativa temerosa, sino gozosa, no algo que temer, sino algo que anhelar. Para los creyentes, el regreso de Cristo significó la liberación de este presente siglo malo, la transformación a su imagen, el reencuentro con seres queridos que habían muerto en la fe, la reivindicación de su fidelidad, a pesar de la persecución y la entrada al gozo eterno. Significó el fin del pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Significó ver a Jesús cara a cara, a aquel a quien habían amado y servido sin verlo. Para los incrédulos, el regreso de Cristo significó juicio. El mismo Jesús que vino primero a salvar vendría de nuevo a juzgar. Quienes rechazaron su oferta de salvación enfrentarían su justicia. La oportunidad de arrepentirse habría terminado. El día de la gracia terminaría. Esta realidad hizo urgente el Evangelio. Pablo escribió: «Les rogamos en nombre de Cristo, reconcilíense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios». El mensaje era claro: apártense del pecado, confíen en Cristo, reconcilíense con Dios antes de que sea demasiado tarde. El libro de Apocalipsis termina con una invitación. Después de todas las visiones de juicio, de las descripciones de la tribulación y la ira, de la caída de Babilonia y la derrota de la bestia, del milenio y el gran trono blanco, del cielo nuevo y la tierra nueva, las palabras finales son una invitación. El Espíritu y la esposa dicen: «Ven».
Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que desee, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el corazón del Evangelio, no teología complicada, no exigencias imposibles. Simplemente ven, ven a Jesús, ven y bebe libremente, ven y recibe la vida. Así sea, ven Señor Jesús. El Apocalipsis, la revelación del fin de los tiempos, trata en última instancia de Jesucristo, su regreso, su victoria, su reino, su gloria. Todo lo demás, todos los sellos, trompetas y copas, todas las bestias, dragones y batallas, todos los juicios y catástrofes, son los dolores de parto que preceden a su venida. La segunda venida no es una doctrina entre muchas, sino la culminación de todo lo que enseñan las Escrituras. Es cuando la fe se convierte en visión, cuando la esperanza se hace realidad, cuando el reino de Dios llega plenamente a la tierra, cuando todo mal se corrige, cuando la justicia finalmente es completa, cuando Dios mora con su pueblo para siempre. Durante 2000 años, los cristianos han orado, ven Señor Jesús. Han estado atentos a las señales, han soportado la persecución, han mantenido la esperanza, generación tras generación. La promesa sigue vigente, Él viene, Él lo dijo, Él lo prometió, y no puede mentir. La pregunta no es si Él regresará, sino si estaremos listos cuando Él lo haga. Jesús preguntó, ¿cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Este es el desafío, no predecir el tiempo ni descifrar profecías, sino vivir fielmente, perseverar hasta el final, seguir velando y trabajando hasta que Él venga. El Apocalipsis no pretende aterrorizar a los creyentes, sino animarlos. Sí, vienen días difíciles. Sí, caerá el juicio. Sí, el mundo se opondrá al pueblo de Dios. Pero el fin es seguro. Cristo triunfa, su reino viene, su pueblo es salvo, el mal es derrotado, la muerte es destruida, el cielo y la tierra son renovados. Esta es la bendita esperanza, esta es la promesa. Esto es lo que aguardamos con paciencia y expectación, no porque sepamos el día ni la hora, sino porque conocemos a aquel que viene. El mismo Jesús que anduvo en Galilea, que enseñó en el monte, que sanó a los enfermos, que resucitó a los muertos, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, ese mismo Jesús regresará. Todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los reinos de este mundo se convertirán en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Hasta ese día observamos, trabajamos, testificamos, adoramos, esperamos, no con miedo, sino con fe, no con ansiedad, sino con anticipación, no con temor, sino con deleite. Ven, Señor Jesús, sí, ven.